Breve resumen del currículum vitae del Dr. Ramiro García Falconi. Presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Decano del Colegio de Abogados de Pichincha en Ecuador. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas. Catedrático de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central del Ecuador. Consejero y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Interamericana de Abogados. Un breve resumen del currículum vitae del Dr. Antonio Tejeda Encinas. Algunas referencias académicas. Ingeniero informático. Licenciado en Derecho. Doctor en Derecho de la Unión Europea. Profesor vinculado en el Instituto Universitario de Derecho de la Unión Europea en la UNED. Maestría en Ciencias Políticas. Diplomado en Derecho Internacional. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Algunas actividades institucionales son: Presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital CEA Digital Law. Relator General de la Federación Interamericana de Abogados y miembro de su Comité Ejecutivo. Presidente del Comité de Derecho Comercial, Banca, Bolsa y Asesoría Empresarial de la Federación Interamericana de Abogados. Secretario de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Miembro de honor del Instituto dos Advogados Brasileiros. Miembro de la Comisión de Derecho Digital del Instituto dos Advogados Brasileiros. Observador Electoral Internacional. Observador en la UNCITRAL. Working Group 1 de Pymes y en el Working Group 4 sobre comercio electrónico. Estimados amigos, como viene siendo habitual desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, no perdemos la ocasión de contribuir al conocimiento jurídico y tecnojurídico en todas sus vertientes. Con nuestra nueva serie de Episteme y Dosa, traemos a nuestro canal online de CEA Digital Law el conocimiento, la opinión y el debate con eventos regulares comunicados oportunamente. Igualmente, invitamos a todos nuestros amigos, socios y colaboradores a que nos planteen temas a tratar o incluso colaboren desarrollando sus propias ideas de ponencia y hacérnoslas saber para que podamos incluirlo en nuestros próximos programas académicos a emitir si reúnen los requisitos oportunos que serán dichos en el momento adecuado. En esta ocasión, desde hoy día 4 de mayo hasta el día 7 inclusive, tendremos diversos ponentes que desarrollarán sus conocimientos sobre la justicia digital, a la que hemos denominado un camino sin retorno. Podíamos haberla incluido entre interrogantes como pregunta, pero desde CEA Digital Law entendemos que no lo tienen. Sin embargo, estamos abiertos al debate y los ponentes de estas semanas, en su libertad de cátedra, intervendrán en el sentido que estimen oportuno. Sin embargo, en mi opinión, la digitalización de la justicia es un reto que debemos abordar de forma inminente. Es cierto que en esta situación de pandemia global la prioridad es salvar vidas, salvar la propia vida, pero si tenemos salud, si nos debemos al día a día, en nuestro beneficio y el de nuestras familias y seres queridos y de nuestros respectivos países, debemos de ponernos a trabajar. Y los métodos de trabajo se deben reciclar y mejorar los existentes, y o producir nuevos para mejorar el sistema judicial y a todos los operadores jurídicos en general. Hay países, por ejemplo en el lado europeo, España, que lleva más de 10 años trabajando e implementando soluciones digitales y que en estos momentos de crisis son más necesarias que nunca potenciar, aunque así nos queda mucho camino por recorrer para tener una plena gestión jurídica telemática. Por el contrario, hay otros países, muchos de ellos latinoamericanos, que están ahora sentando las bases en cuanto a la digitalización en el entorno jurídico. No pretendo, por supuesto, distinguir aquí ni cuestionar qué países son más avanzados y cuáles menos. Solo lo traigo a colación para significar que en todos los casos hay que establecer prioridades a nivel estatal y de otros órdenes, y es esencial que en el Estado de Derecho se vea fortalecido con las nuevas tecnologías, y en esta ocasión intentar que el mundo del derecho vaya, si no por delante, por lo menos a la par que la sociedad, como decía, hay que implementarla. En un sentido digital, en sentido amplio, en un marco en el que todos los operadores jurídicos
tienen su parte alícuota de responsabilidad digital en la gestión de la justicia telemática. Es cierto que hay muchos críticos en cuanto al criterio de oportunidad de la implementación de la justicia digital, así por ejemplo, por la ausencia de recursos humanos o materiales cualificados o que necesitan de una nueva adaptación o por un posible exceso de trabajo y por otros múltiples motivos. Pero no es menos cierto que con todo lo respetable que son las opiniones contrarias, es inevitable desechar el uso del papel como método principal de trabajo judicial. El papel cero en este momento parece inviable y habrá países a distintas velocidades, pero el hecho es que el avance es ya imparable. No debemos olvidar la situación desbordada de la justicia en la mayoría de los países debido a factores como la burocrática que hacen la justicia lenta y es poco transparente en la multitud de ocasiones, sino en todas. Si, por ejemplo, nos situamos en la vía penal, un reto importante es generar control de información rápida y clara para el sistema de justicia y obtener ese intercambio de información entre las instituciones. La automatización de tareas repetitivas, el monitoreo de tareas y procesos, monitoreo de infracciones penales, incluyendo soluciones para la gestión de la ejecución penal. Así también es importante que los magistrados conozcan el histórico de las personas en centros penitenciarios, que los agentes de prisiones controlen y ejecuten decisiones de la justicia y que todo eso sea comunicado entre los poderes ejecutivo y judicial. La justicia penal digital es una garantía de seguridad y celeridad del sistema. Es una garantía del justiciable, pero también de todo el ecosistema legal y es beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Para terminar, decir que la tecnología es imprescindible en el ámbito legal y sobre el peso que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, y en la revolución 4.0 en la que estamos inmersos. La llamada cuarta revolución industrial descansa hoy más que nunca sobre la productividad y sobre la calidad del sistema judicial en todas sus facetas. La combinación de la innovación, la inteligencia y el del derecho son piedras angulares de nuestro sistema democrático en el siglo XXI. Vamos hacia una justicia del siglo XXI digital, abierta, innovadora y eficiente. Y para que tenga éxito, el proceso de modernización de la justicia hay que sacarlo del debate político. Ser lo más aséptico posible. Asimismo, el debate no es básicamente tecnológico, sino de cómo se utilizan las tecnologías en la administración de justicia, de cambio en la forma de trabajar, de organización y de recursos humanos, como decía antes. Y por lo que se refiere concretamente a la formación de esos recursos humanos, de ese personal, son los propios de la administración de justicia junto con las ONGs, como por ejemplo CEA Digital Law, que conocen los procesos y las necesidades y sus implementaciones. Esto es clave para avanzar rápido en la digitalización y para tener éxito en el proceso de la gestión del cambio y del ensamblaje en todos los operadores jurídicos involucrados. Hacer especial hincapié en la importancia de la gestión del conocimiento tanto jurídico como sobre la inteligencia artificial aplicada a la resolución de los casos, porque gran parte de los procedimientos se pueden automatizar. Para terminar, hay 3 factores claves para el éxito en el proceso de digitalización: la renovación o adaptación de los sistemas existentes, el establecimiento de un liderazgo digital para que todos se crean el cambio y tratar de quitar el miedo a la digitalización. Muchas gracias. Les espero en esta ponencia que viene a continuación y en las restantes hasta el día 7 jueves. Mucha salud y muchas gracias por la atención. Breve resumen del currículum vitae de la doctora Vanessa Castro. Está especializada en regulación y administración de mercados de telecomunicaciones de Costa Rica. Es consultora y conferencista internacional. Tiene más de 2 décadas de experiencia en el sector y 14 años de estar relacionada con la Asociación de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Infocom, ocupando diversos puestos en la junta directiva, el más reciente como presidenta. Es asesora externa de representaciones televisivas, Repretel, que es una empresa de televisión abierta costarricense. Integra la Comisión Mixta de Televisión Digital y coordina la Comisión de Móviles y de Capacitaciones a lo interno de la Cámara. Mi nombre es Vanessa Castro, yo soy presidenta de la Cámara de Infocomunicaciones y Tecnología, Infocom, de Costa Rica, integrada por las empresas públicas y privadas más relevantes del sector.
Además, la Cámara es referente precisamente en el tema de telecomunicaciones. Me complace muchísimo tratar hoy un tema de suma relevancia, como es precisamente la relación entre la transformación digital y la justicia. Y necesariamente tenemos que partir de una pregunta, y es si realmente esa transformación digital transforma la justicia. Si la justicia implica o tiene como virtud dar a cada uno lo que es suyo, se hace necesario analizar más profundamente cómo podemos enfrentar la transformación digital si no todas las personas acceden igual al reto digital, si no todas las sociedades se preparan de igual manera para llegar precisamente a esa transformación digital. La misión del profesional en derecho en sus diferentes roles, sea juez, sea abogado, sea etcétera, etcétera, es facilitar que las personas determinen lo que debe dar, sus obligaciones, y lo que puede exigir, sus derechos, y la búsqueda de la cercanía entre lo legal y lo justo. Toca entonces que analicemos la relación entre la transformación digital y la justicia misma, para discernir si realmente ese camino ya emprendido, que no tiene regreso, afecta en algo la aplicación de la justicia misma. Mezclar justicia y transformación digital no es sencillo. Parecen ser dos cosas muy alejadas una de la otra. Podríamos decir incluso que parece que nos elevamos a lo más sublime cuando hablamos de justicia y bajamos a lo más terrenal cuando hablamos de transformación digital. Requerimos la aproximación a tres conceptos para este análisis que podemos realizar. El concepto de justicia, que sabemos que es bien complejo tenerlo, pero nos vamos a tratar de acercar o de adoptar algún concepto particular. El concepto de transformación digital y el concepto de brecha digital. Apostamos por una definición de justicia de manera más que tradicional, siguiendo diferentes pensadores. Ulpiano, por ejemplo, nos dice que es la constante y perpetua voluntad de dar, de conceder a cada uno su derecho. Es un concepto bien clásico que lo entendemos sobremanera. Aristóteles señala algo similar, pero refiriéndolo a las personas, sus necesidades y el aporte que éstas hacen dentro de la sociedad. Platón habla un poco más de un equilibrio social, todos haciendo lo que les corresponde socialmente. Con el paso del tiempo ligamos la justicia más al sistema que aplica la justicia, que juzgamos si es un sistema justo o no, y si el engranaje de las estructuras materiales y jurídicas nos permite llegar a lo que pudiéramos llamar el bien común. El bien común, a su vez, nos lleva a conducir por un concepto más estrecho o más amplio, según se aprecie, refiriéndonos más a lo que podríamos entender como justicia social, un valor que apuesta más por el ordenamiento jurídico, que contenga las normas, este ordenamiento jurídico, que garantice precisamente esa justicia. ¿Qué vamos a entender por transformación digital? Ese sería el segundo concepto que es muy importante que comprendamos. La transformación digital lógicamente nos refiere a la digitalización, pero no a la digitalización simple, sino a los efectos de la digitalización. Sus efectos en el campo económico, en el campo social,
y en la vida misma. La transformación digital, lógicamente, tiene una relación directa con el cambio tecnológico, con el impacto de la tecnología y el uso que hagamos de ella. Sin duda, la tecnología ha transformado absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, de nuestras profesiones y de las diferentes cosas que hacemos en sociedad, incluso de nuestras relaciones personales o las relaciones con las mismas personas de nuestra familia. El mundo realmente se ha ido transformando a través de la transformación tecnológica digital y América Latina, por supuesto, nuestros países no han sido precisamente una excepción en esa transformación. Afortunadamente, la misma digitalización y la misma transformación digital hacen precisamente que no sea un tema aislado de un determinado territorio o de un determinado país, sino que el impacto lo recibimos a nivel mundial. Tal vez de manera diferente lo asimilamos y los avances se ven diferentes, pero lo cierto es que no podemos ocultar que atraviesa transversalmente todo el tema tecnológico y digital y toda su transformación, atraviesa transversalmente por la vida de todos los países y de todas las personas y de todas las sociedades. América Latina, como les digo, está en constante transformación digital. Es un proceso definitivamente, no podemos decir de manera alguna que se trata, por ejemplo, de una ideología y que como ideología podemos tomarla o descartarla, sino que la transformación digital es un proceso que va y que nos montamos en él, en el tren de la transformación digital o nos quedamos. Pero prácticamente no nos da la oportunidad como países o sociedad o personas, no nos da prácticamente la oportunidad de quedarnos, sino que nos lleva definitivamente en ese tren, aunque sea colgando. Lo que sí es importante saber es que la transformación digital no es algo nuevo, viene dándose muchos años atrás y no es sino en los años presentes que se ha acelerado cualquier cantidad. En los últimos años se ha acelerado el proceso y es donde hemos sentido su impacto primordialmente. Discernir el papel de la transformación digital en los diferentes aspectos de la sociedad y la vida de las personas tal vez sí es una reflexión que no viene de mucho tiempo atrás, sino que la estamos realizando en los últimos años. Y creo yo que analizaremos más su impacto a raíz de la situación que vivimos con el COVID-19, que definitivamente nos ha enfrentado a retos donde los diferentes países no estaban preparados de igual manera. La educación virtual, la videollamada, la videoconferencia, el teletrabajo en su nivel máximo, incluso la diversión a través del video. Todo esto nos enfrenta a un reto que, como les digo, ya veníamos teniendo, pero que esto definitivamente lo acelera y lo acelerará probablemente más después en el post-COVID-19. Ese futuro que está ahí es un futuro bastante inmediato. Ese futuro difícilmente lo podemos percibir en este momento, pero sin duda ese post-COVID va a tener como un actor principal el tema
de las telecomunicaciones, la conectividad, el desarrollo de infraestructura, precisamente porque ya no volveremos atrás en muchos aspectos de teletrabajo, en muchos aspectos de teleeducación, etc. Caemos en el tercer concepto, que es el concepto de brecha digital. Y precisamente este tema del COVID-19 nos permite hablar de esto de manera especial. Esta pandemia ha transformado la vida de las personas y me permite introducir este concepto, este tema de brecha digital. Si hablamos de transformación digital, no podemos dejar de hablar de brecha digital. Y es porque el fenómeno de la digitalización es un proceso que podemos entender como un negocio, como una industria, como una inversión, desarrollo, empresas, crecimiento económico. Pero también hay que entender que tiene otra realidad y es el acceso a ese progreso digital. Y frente a la pandemia lo vemos. ¿Cuáles poblaciones son vulnerables precisamente? ¿Cuáles están simplemente recibiendo con una mejor perspectiva y con unas mejores condiciones el reto de quedarse en casa? ¿O cuáles grupos el reto de quedarse en casa implica un golpe a una serie de aspectos socioeconómicos que los hace que muchos de ellos se rebelen precisamente, porque no es fácil para ellos asumir el reto? Hay brechas. Las brechas pueden ser entendidas como diferencias en las oportunidades de desarrollo, acceso diferenciado entre países, sectores y personas a los TICs, así como las diferencias en la habilidad para utilizar tales herramientas, en el uso actual que le dan y en el impacto que tienen sobre el desarrollo humano. Hay brechas entre lo urbano y lo rural, brechas entre los estratos altos y los estratos de menores recursos económicos, brechas entre hombres y mujeres. No podemos negar que hay una menor representación de mujeres en campos como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática. También encontramos brechas de suma trascendencia como las brechas de edad. Definitivamente no es lo mismo un joven asimilando todos los cambios que se dan con la digitalización a un adulto mayor que tiene que enfrentar esto con un mucho mayor esfuerzo. Al joven le es natural, al adulto mayor, por ejemplo, le implica aprender o reaprender muchas cosas dentro de su vida cotidiana. Y bueno, como brecha digital también encontramos los que acceden a una educación superior, que se preparan precisamente para enfrentar estos retos fácilmente, así como las personas con una educación básica que evidentemente tienen que hacer un doble esfuerzo para comprender el proceso y para percibir y adaptarse a los cambios que la sociedad impone con todo este tema de la digitalización. OCDE, por ejemplo, nos dice que la experiencia de los países que están bajo su normativa indica que dichas brechas, estas brechas que se dan, pueden cubrirse con una sólida competencia, con políticas adecuadas, eficaces,
que garanticen que todos accedan, por ejemplo, a Internet. No es tan sencillo, sin embargo, es acceso, pero también entendimiento y aprovechamiento de la transformación digital. No es solamente acceder, es tener la capacidad de darle el aprovechamiento necesario a ese acceso que se va a tener. El reto es demasiado porque la transformación digital viene hace mucho, pero los últimos años se ha acelerado sobremanera y muchos pensamos, como lo comenté líneas atrás, que con el COVID-19 se acelerará mucho más. Es un proceso que va vertiginoso y nos enfrenta de golpe a temas como la inteligencia artificial, que trae retos importantes, especialmente cuando se habla de la sustitución laboral de las personas por robots. Cuando hablamos de los teléfonos inteligentes que tienen un mundo todavía por descubrir, o cuando hablamos de la cadena de bloques o tecnología de registro distribuido, y por supuesto el Internet de las cosas, que llegó para quedarse. Tenemos que sumar a esto un tema que es interesante y que también se pone muy de moda con el tema del COVID-19, y es el tema del Big Data, que puede revolucionar definitivamente con su análisis de macrodatos en el rastreo necesario de cara precisamente a una pandemia que no tenemos claridad de cuándo tendrá su fin. Y por supuesto el Big Data, que puede revolucionar definitivamente a través del análisis de macrodatos en el rastreo necesario de cara precisamente al COVID-19 y en medio de una pandemia que no tenemos claro cuándo tendrá su fin. Pero volviendo a nuestro tema principal, la justicia, entendida en su esencia básica, conversada al inicio, como dar a cada uno lo que le corresponde, definitivamente cuando enfrentamos ese concepto al de transformación digital que venimos tratando y al de brecha digital, se convierte en un tema complejo. Podemos señalar, sin embargo, que la justicia, entendida en esa esencia, tiene el reto de seguir incorporando la transformación digital y de montarse en ese tren de la transformación digital sin perder precisamente su esencia. Pero no quiero solamente darle obligaciones o responsabilidades a la justicia en sí misma, sino que la transformación digital, a su vez, tiene el reto de seguir avanzando, pero contribuir en su avanzar en un tema como este de justicia, contribuir para que se alcance el valor universal justicia. Sin duda, uno de los objetivos que podría tener cualquier plan de desarrollo de transformación digital de un país y de desarrollo sostenible pasa necesariamente por señalar la justicia como un elemento fundamental. Y el Poder Judicial o las diferentes administraciones judiciales de los diferentes países definitivamente vemos que avanzan, no todos de manera semejante, pero vemos que se avanza en los diferentes países a través de, por ejemplo, plataformas tecnológicas óptimas, eficientes, para transparentar sobre todo la información,
para accesar al expediente digital, para notificar de una manera ágil, para modernizar las audiencias, para ir entendiendo el manejo de la prueba digital, no solo el manejo de cómo va a ofrecerse o cómo va a recibirse esa prueba digital, sino también qué tratamiento se le va a dar cuando incluso mucha de esta prueba es transfronteriza. Y vemos, por ejemplo, el Tratado de Budapest, que lo han aprobado la mayoría de los países y que permite mejorar el aprovechamiento o el procedimiento más bien para la investigación y aplicación a la recolección de pruebas electrónicas de manera eficiente que permita mejorar precisamente la efectividad en la persecución de los delitos informáticos. Toca a las instancias judiciales de los diferentes países impulsar precisamente esa transformación digital, teniendo claro que el éxito del sistema, el éxito de esa transformación dentro del sistema judicial depende de la agilidad con que se logre enfrentar el proceso, depende también de la cultura organizacional de cada una de esas instancias judiciales y la capacidad de adaptarse a la exigencia de lo que implica la transformación digital, que es la innovación constante. Todo un reto definitivamente para los diferentes países nuestros y para el sistema judicial de cualquiera de ellos. Sin embargo, de conformidad con lo que venimos tratando, la búsqueda de la justicia no puede quedarse simplemente ahí, no puede quedarse en una plataforma digital, no puede quedarse en una valoración de pruebas especiales, digitales, sino que de conformidad con lo que venimos tratando, la justicia tiene que aspirar a su plenitud, a mirar la esencia misma de la justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Y es donde no podemos obviar que tenemos un reto, vuelvo a insistir y reitero que existe un reto, porque no se puede obviar la realidad de los diferentes países donde se requiere un esfuerzo considerable para conectar a los habitantes y para cerrar las diferentes brechas que existen y que impiden que el ciudadano o la persona pueda acceder a la justicia siempre bajo ese principio supremo de dar a cada uno lo que le corresponde. Podemos contar con plataformas tecnológicas, insisto, muy avanzadas, pero si no llegamos igual a todos los ciudadanos, o más bien todos los ciudadanos tienen el mismo acceso a la justicia, a los diferentes medios tecnológicos que alcanzan a la justicia, es probable que se esté generando una brecha digital especial para la parte de justicia, entre los que tienen acceso a una justicia digital y los que no tienen definitivamente acceso a ella. Es necesario, señalan los señores de OCDE, contar con un buen acceso a Internet, fomentar la instalación de infraestructura, fomentar mercados sólidos, abiertos, competitivos y alimentar la demanda con políticas de asequibilidad, de emprendimiento, competencia y lógicamente la confianza necesaria. Pero sin duda deben existir políticas claras de universalidad y solidaridad. Entendiendo solidaridad como el establecimiento de mecanismos
que permitan el acceso real de las personas de menos ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones. Esto tiene que ser en condiciones adecuadas de calidad y de precio y con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables. Y universalidad, estas definiciones, tanto la de solidaridad como la de universalidad, me atreví a tomar las definiciones de nuestra ley de telecomunicaciones costarricense. Me parece que reúne los elementos necesarios. Y el concepto de universalidad es la prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de las zonas y regiones de los diferentes países sin discriminación alguna en condición de calidad y de precio. Estos principios de universalidad y solidaridad no pueden ser ajenos a la justicia. Las autoridades judiciales no pueden simplemente acceder a la transformación digital y quedarse contentos con el establecimiento de las plataformas tecnológicas o el avance en los expedientes, etcétera, etcétera, ya lo he mencionado, sino que definitivamente estas autoridades judiciales de los diferentes países tienen que tener claro un mapa de vulnerabilidad. Tiene que tener claro el concepto de brecha digital y aplicar precisamente ese concepto de brecha digital para determinar si verdaderamente se está llevando a cabo ese principio supremo de justicia. La administración de justicia requiere precisamente entonces de tener claro ese mapa de vulnerabilidades. Las diferencias territoriales, las diferencias sociales y en general las brechas digitales que ya las conversamos minutos atrás. Un panorama judicial debe considerar la vulnerabilidad de las personas. En la medida en que no se atiende eso o no se tiene el concepto y el análisis en cada una de las administraciones de justicia, en ese sentido, sus políticas, las políticas que puede estar aplicando, pueden estar totalmente disociadas con la realidad. Las políticas en materia de digitalización o en materia de transformación digital pueden estar totalmente disociadas de la realidad. Y lógicamente esto en última instancia implicaría el no cumplimiento del concepto de justicia. La justicia de un país debe asumir el reto digital, que de todas maneras se asume, o si no, pues simplemente lo tiene que asumir porque no espera a nadie y lo lleva en banda. Simplemente avanza. La justicia debe tener claro entonces aspectos básicos que podemos analizar. Uno, la justicia no puede renunciar a la transformación digital porque la transformación digital va y punto. Dos, la transformación digital es un proceso que avanza sin esperar. Tres, la justicia debe conocer a su cliente, el usuario digital. 4, la justicia tiene que conocer el clima institucional. En materia de avance tecnológico, avanzar como un todo a través de procesos que logren visualizar el panorama completo de administración
territorialmente, organizacional, a través de su clima organizacional, etc. Se debe evitar la dispersión tecnológica. La justicia no puede aislarse del mapa o los mapas de vulnerabilidad, porque puede haber varios mapas de vulnerabilidad, porque podría estar aplicando justicia en medio de brechas que se alejan del concepto mínimo de justicia en sí. Así las cosas, creo que podemos ir respondiendo a la pregunta original que nos hicimos, que era si la transformación digital verdaderamente impacta o transforma también la justicia. Creo que podemos afirmar desde nuestro punto de vista que efectivamente la transformación digital transforma la justicia. Lo que creo que no podríamos afirmar es si la transformación digital acercará la justicia a su esencia suprema. Eso creo que no nos podemos aventurar a afirmarlo. Claro que para mis consideraciones hemos estado usando un concepto muy amplio del concepto de justicia. Sin embargo, creo que todos podemos coincidir en que la justicia es un objetivo a perseguir. Seamos tanto administradores de justicia, o seamos abogados, o seamos usuarios o clientes de la justicia. Es un objetivo a perseguir. La justicia siempre ha existido desde el inicio de los tiempos. Podemos hablar de múltiples definiciones, como lo vimos. Podemos hablar de muchos tipos de justicia. Incluso no podemos cerrar estas consideraciones sin citar a Tomás de Aquino, que nos dice que justicia es el conjunto de derechos que Dios le otorga al hombre apenas nace. Pero sí podemos concluir entonces que cuenta la condición de la persona que aspira a tener justicia. Si vamos a ligar además al concepto de justicia el de igualdad o equilibrio, que lo hacen muchos autores, a las ya tradicionales discusiones les vamos a poner otro elemento que no es nuevo, pero que suma una serie de aspectos más a la discusión de la justicia en sí misma, y es el elemento que hemos venido tratando, transformación digital. Y entonces no podemos obviar que la transformación digital nos trae necesariamente la discusión de si tomamos en cuenta o no el concepto de brecha digital. Y llegamos a la conclusión de que brecha digital hoy día tiene que ir ligado al entendimiento de los que administran justicia. Y me voy a permitir leer, aunque ya teníamos una definición de brecha digital, me voy a permitir leer el artículo 6, inciso 6 de la Ley General de Telecomunicaciones costarricense, que nos trae un concepto de brecha digital bien profundo y nos indica que es el acceso diferenciado entre países, sectores y personas a las TICs, así como las diferencias en la habilidad para utilizar tales herramientas, en el uso actual que les dan y en el impacto que tienen sobre el desarrollo humano. Voy a aprovechar que estoy leyendo para leerles la definición de agenda digital, que es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a acelerar el desarrollo humano del país mediante el acceso y uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
y la definición de agenda de solidaridad digital, que nos dice que es el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo tendientes a garantizar el desarrollo humano de las poblaciones económicamente vulnerables, proporcionándoles acceso a las TICs. Estas definiciones espero que enriquezcan la idea central precisamente del impacto que trae la transformación digital en el concepto mismo de justicia, o la consideración que la justicia debe hacer precisamente del tema de brecha digital y de la solidaridad y universalidad como conceptos o principios. Así, la Administración de Justicia o la justicia misma, al incorporar la transformación digital, tiene que incorporar dentro de su análisis y comprensión necesariamente estos conceptos, vuelvo a repetir, brecha digital, principios de universalidad y solidaridad, monitoreando constantemente si hay un aumento o una disminución de la brecha para saber qué tan cerca están ellos en la aplicación de la justicia de ese ideal que se pretende. Quiero cerrar poniendo un ejemplo de lo que es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel, que es costarricense y que puede ejemplificar de lo que es un trabajo para precisamente disminuir brecha digital y llevar el monitoreo necesario de las poblaciones vulnerables. En Costa Rica se creó hace pocos años el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel. Dicho fondo es un instrumento de administración de recursos destinado a financiar el cumplimiento de objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad. Este fondo crece por el aporte que realizan los diferentes operadores de telecomunicaciones a través de una contribución para fiscal, un porcentaje sobre los ingresos brutos. Las metas de dicho fondo se construyen de conformidad con lo que establezca la ley y el Plan Nacional de Telecomunicaciones por mandato legal, que a su vez debe contener una agenda digital como elemento estratégico para precisamente la generación de oportunidades, el aumento de competitividad y el disfrute de los beneficios de la sociedad, de la información y el conocimiento. Esa agenda pretende garantizar los beneficios para las poblaciones vulnerables y la disminución de la brecha digital. Los objetivos del fondo pasan por promover el servicio de telecomunicaciones, promover el acceso del servicio de telecomunicaciones a los habitantes del país que no tienen recursos suficientes para acceder a ellos. También pretende dotar de los servicios de telecomunicaciones a instituciones y personas con necesidades sociales especiales, como cuáles, tales como albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, así lo menciona la ley, poblaciones indígenas, escuelas, colegios, centros de salud pública. El Fondo Nacional de Telecomunicaciones entonces cumple un objetivo muy claro de cierre de brecha digital y de atención de poblaciones vulnerables a través, vuelvo a insistir, de la normativa que le pone la camisa de fuerza para que no sea otra la acción que se realice con estos fondos, sino verdaderamente
el cumplimiento de los objetivos de solidaridad y universalidad. Y para esto, pues se liga fuertemente, como lo indicamos, al Plan Nacional de Telecomunicaciones y dentro del plan a una agenda digital que, como les leía, tiene acciones de corto, mediano y largo plazo tendientes a acelerar el desarrollo humano del país. El fondo ha brindado en estos años conexión en parques, en zonas públicas, en zonas alejadas, en bibliotecas. La razón de este fondo es precisamente llegar a donde no se llegaría por no ser rentable, pero que sí se tiene que llegar para poder cumplir con esa universalidad y solidaridad. Tal vez el programa que personalmente más me impacta es el programa de Hogares Conectados. En los últimos años se han conectado 135,000 hogares, y cuando hablo de conectados significa que se le ha dado una computadora y una conexión a internet a esos 135,000 hogares de bajos recursos. Incluso el último programa que estableció el fondo pretende conectar la mayoría de las zonas indígenas del país. Es un programa ambicioso relacionado con las zonas indígenas del país, que definitivamente es una población vulnerable. Sin duda, la relación de este ejemplo que les pongo es clara y manifiesta con la necesidad de que la justicia lleve el pulso de lo que se hace para aplicar sus propias políticas atendiendo precisamente la realidad digital. La justicia tiene hoy más que nunca la oportunidad de transformar su concepto, adaptándolo a los retos de los nuevos tiempos y transformándose conforme se avanza en la transformación digital de los diferentes países. Es un reto complejo, es un reto no sencillo, porque, como lo mencionábamos líneas atrás, es bajar lo sublime del concepto de justicia a algo muy terrenal, que es la transformación digital, y ligarlos y comprender que tienen que ir completamente de la mano para que ese ideal justicia, esa pretensión que todos tenemos, se realice y se dé un justo equilibrio realmente en la aplicación de la justicia. Muchísimas gracias.